De más decir que en estos días en que el Papa Francisco sigue produciendo esta impresión enorme en el alma del mundo a través de los medios, pero acá sensiblemente, porque sigo en Roma, en el corazón de la cristiandad, hasta dentro de algunos días, pero sigo aquí en el corazón del mundo. Se está ganando también, decía, no solamente al mundo, sino especialmente a los italianos, y es justamente este encuentro de los italianos que sienten que tienen un papa italiano. Para efectos prácticos es un papa italiano. Y los italianos lo ven así y lo disfrutan enormemente por su estilo tan personal, tan cálido y tan particular. Y en estos días, sigo abordando estos temas referidos al Papa, porque entre los temas que vale la pena abordar aquí, hermanos, es el tema del Papa emérito como nombre para referir a Benedicto XVI. El tema de llamar a Benedicto XVI Papa emérito surge de una forma muy poco formal. Lo anuncia el encargado de prensa de la Santa Sede, el padre Federico Lombardi, y cuando le preguntan de dónde ha salido el término, porque recuerden que la manera de tratar a Benedicto XVI supone crear algunos términos o definir algunos términos, porque esto no ha pasado en 600 años, pero es más, en 600 años el Papa que dimitió no tuvo ningún tipo de nombre o reconocimiento. En consecuencia, podemos decir que es una situación prácticamente sin precedentes en la Iglesia, tener que definir el papel, tener que definir la forma de llamarlo, la forma de vestirse, etc. Cuando al padre Lombardi, ya en época de sede vacante, es decir, sin un papa, le preguntaron de dónde venía el término, él señaló que el término había sido sugerido por Monseñor Gainswein, el secretario personal de Benedicto XVI y prefecto de la Casa Pontificia. Pero obviamente esto significa que básicamente fue la idea de una persona muy buena y admirable, pero fue la idea de una persona dicha al padre Lombardi en un momento en que no había una autoridad establecida en el Vaticano porque estábamos en periodo de sede vacante. Inmediatamente después, importantes canonistas, es más, el más importante canonista en Roma, uno de los más importantes del mundo, que fue el decano del Departamento de Derecho Canónico de la Pontificia Universidad Gregoriana, el padre Ghirlanda, que es absolutamente conocido, es uno de los que el Papa Benedicto nombró para ser asesor del cardenal Velasio de Paulis en la administración y la definición canónica de la Legión de Cristo y de Regnum Christi. Es una persona pues sumamente importante. Él escribió un extenso artículo en la Civiltà Católica, que es un texto mensual, una revista mensual de la Compañía de Jesús en Roma, que es revisada siempre por Secretaría de Estado. En consecuencia, es considerado un vocero no oficial, pero sí oficioso, porque recibe la aprobación de Secretaría de Estado. Y en consecuencia, en un texto aprobado por Secretaría de Estado, es decir, por un organismo bastante más formal de la Santa Sede que la opinión respetable de Monseñor Gainswein, y señalaba que canónicamente es un error referirse a Benedicto XVI como Papa emérito. Es un error que no debería ocurrir. Y entre otras cosas explica el padre Ghirlanda que desde el punto de vista teológico y canónico no pueden existir dos papas, por más que el otro sea llamado emérito. Y tiene un argumento todavía más importante. El pontificado no es un sacramento. No es un sacramento. El orden sacerdotal y en consecuencia el episcopado sí lo es. Es el sacramento sacerdotal en primer grado. En consecuencia, no se puede hablar de alguien me decía, bueno, como hay obispo emérito, hay papa emérito. No, pues, precisamente, como el papado no es un sacramento, y como no es un sacramento, no imprime carácter,
a diferencia del episcopado, que un obispo va a ser obispo hasta la eternidad. No así los papas. Los papas en el cielo van a ser obispos hasta la eternidad. Entonces, corresponde que quede claro que el único vicario de Cristo en la tierra es el Papa Francisco, el Papa reinante, es el único vicario de Cristo en la tierra. Y aunque nadie está diciendo que el pontífice ya retirado de alguna manera quiera competir con eso, sí es una fuente de posible confusión. Y es muy importante que esa fuente de posible confusión se elimine. Los argumentos de los canonistas en esto, hermanos, son abrumadores y coinciden de alguna forma con lo que yo venía diciendo antes de que se efectuara la renuncia de Benedicto XVI y después de que lo hubiera anunciado. Yo decía, cualquiera que sea el título que se escoja, no va a poder ser ex papa, etcétera, porque hay un solo vicario de Cristo en la tierra. Y obviamente yo lo decía simplemente desde la claridad del concepto teológico que yo conozco, es decir, que hay un solo vicario de Cristo y que el vicario de Cristo no es el papa tal o cual, sino que esos papas son en su momento el vicario de Cristo. Eso, por ejemplo, explica por qué, por ejemplo, los lefebristas no pueden reclamar que el papa tal o cual en el pasado estableció estas normas, como por ejemplo los pontífices del Concilio de Trento, que señalaron que cualquiera que cambiara la misa llamada tridentina sería excomulgado. Esa excomunión no incluye al Papa, porque el Papa siguiente tiene exactamente la misma autoridad que el que declaró que cualquiera que lo cambiara sería excomulgado. Entonces nosotros nos convertiríamos en una religión judía que solamente cree en la tradición, en las cosas que están en el pasado, y no creeríamos en lo que nos ha dejado en herencia Jesucristo, que es un pontífice vivo, su vicario en la tierra, al que lo representa. Y obviamente sobre eso no puede haber duplicación. Ni el padre Lombardi, ni Monseñor Ganjuan creen que hay duplicación, por supuesto. No es que ellos quieran que haya duplicación ni nada. Pero el argumento de los canonistas, comenzando por Ghirlanda, pero no solamente comenzando por Ghirlanda, los que han seguido el programa en vivo desde el Vaticano que yo he estado transmitiendo, tuvimos una larga conversación con el padre Gerald Murray, un canonista muy importante de la Arquidiócesis de Nueva York, que no solamente nos dio su opinión, sino que nos hizo una recapitulación de la opinión de los más importantes canonistas. Todos los importantes canonistas, comenzando por Ghirlanda, dicen que no puede haber papa emérito. Ese no es el título es obispo emérito de Roma. ¿Por qué? Porque se genera esta confusión y esta contradicción tanto canónica como teológica. Entonces yo sé, hermanos, que muchos de ustedes están siguiendo al Vaticano, a la oficina de prensa, pero este es un tema que va a tener que definir el actual papa finalmente. Y quiero observar que en todas las ocasiones en que hasta ahora el Papa Francisco se ha referido con el enorme cariño que le tiene a Benedicto XVI, ha sido en términos de obispo emérito de Roma, que es el título que le corresponde. Al final del día vamos a ver cuál es el nombre oficial cuando veamos el anuario pontificio donde salen todos los personajes que están en la iglesia con su respectivo título. Y veremos con qué título aparece Benedicto XVI. Pero hasta entonces es importante comprender que las mentes más brillantes y más cuidadosas, y hasta este instante en el que estoy emitiendo este programa, el mismo Papa Francisco, se han referido a Benedicto XVI como obispo emérito de Roma. Y no es para disminuirlo ni para despreciarlo, porque consta del tremendo amor y lealtad que le tiene el Papa Francisco a Benedicto XVI y que le tenemos todos, sino simplemente por el bien de la claridad en la iglesia. Que tengas un buen día.